Nosotros estudiamos, por ejemplo, el libro de Hechos, nos damos cuenta que Pablo, cuando se despide de la iglesia, de los ancianos de la iglesia de Éfeso, él les exhorta y los advierte, le dice: después de mi partida, lobos rapaces vendrán y querrán devorar el rebaño. Cuando vemos las cartas generales del Nuevo Testamento, nos damos cuenta, hermano, que el apóstol Pedro, el apóstol Juan, incluso el apóstol Pablo en sus cartas también advierte acerca del problema de la falsa doctrina y cómo la falsa doctrina afecta la vida de las iglesias locales. Desafortunadamente, hermanos, el problema de la falsa doctrina y los falsos maestros y el problema de falsas congregaciones no era un problema solamente el tiempo de los apóstoles. Es un problema que se ha ido proliferando a través de los años. Incluso al día de hoy, hermano, todavía la iglesia lucha y batalla con el problema de falsas doctrinas y falsas prácticas dentro de las iglesias locales. Hermanos, y es tanto, se ha proliferado tanto este fenómeno dentro de las iglesias, y la necesidad, hermanos, de iglesias sanas, de iglesias saludables, ha sido tanta y tan palpable, que Dios en su providencia ha despertado en el corazón de muchos pastores y líderes cristianos, hermanos, el deseo de llevar a la iglesia a recuperar la sana doctrina y recuperar prácticas que sean consistentes con la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia, Dios ha levantado muchos líderes cristianos, pastores, teólogos, que Dios ha usado para traer a la iglesia de regreso a la sana doctrina y a prácticas que sean consistentes con la Biblia. Y uno de esos ministerios que Dios ha usado recientemente es, por ejemplo, un ministerio llamado Nueve Marcas. El ministerio Nueve Marcas es un ministerio que radica en Washington, y ellos se han enfocado en ayudar a las iglesias locales en Estados Unidos a recuperar 9 prácticas que ellos consideran a la luz de la Biblia que son prácticas de iglesias saludables. Y estas 9 marcas que ellos presentan, por ejemplo, son la predicación expositiva, una teología bíblica, un entendimiento bíblico del evangelio, un entendimiento bíblico de la conversión y del evangelismo, un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia, de la disciplina bíblica de la iglesia también, una preocupación por el discipulado y el crecimiento, y un liderazgo bíblico. Ellos presentan estas 9 marcas como las marcas que deben caracterizar a una iglesia saludable. La idea es que si las iglesias implementan estas prácticas, una teología bíblica, la predicación expositiva y cada una de ellas, eso va a resultar en retomar la salud espiritual de la iglesia y la vitalidad de la iglesia. Amados hermanos, porque Estados Unidos y el mundo en general, y porque incluyendo Dallas, necesita, hermanos, tenemos una gran necesidad de iglesias saludables, de iglesias sanas, iglesias bíblicas. Hermano, por esta gran necesidad que tenemos, que es importante que cada uno de nosotros prestemos atención al mensaje que vamos a estar considerando en esta mañana en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Yo quiero, hermano, enfatizar en esta mañana por qué es importante que todos nosotros prestemos atención a estos versículos. En primer lugar, porque como ya hemos dicho, hermano, todavía estamos lidiando con doctrinas falsas y prácticas que no son consistentes a la palabra de Dios, y tu alma necesita, hermano, ser alimentada por la palabra. Por la gran proliferación de iglesias falsas y de falsas enseñanzas, y por la gran necesidad que tu alma tiene de ser parte de una iglesia sana, de una iglesia bíblica. Es por ello, hermano, que es imperativo que cada uno de nosotros prestemos atención a las palabras de Cristo a la iglesia de Filadelfia, contenido en los versículos 7 al 13. Basado en estos versículos, hermanos, quiero hoy predicarles un mensaje titulado Filadelfia,
modelo de una iglesia saludable. Filadelfia, modelo de una iglesia saludable. Y esta es la verdad, hermano, que yo quiero demostrarles en esta mañana a la luz de estos versículos. O sea, la idea central, la verdad que quiero demostrar en estos versículos es esta. La iglesia, una iglesia saludable, es una congregación cuyos miembros enraizados en la Escritura y empoderados por el Espíritu Santo, no solamente reflejan al mundo el carácter de Cristo, sino que también perseveran en la gloriosa tarea de hacer discípulos. Eso es lo que yo quiero demostrarles en esta mañana. ¿Qué es lo que es una iglesia saludable? Bueno, una iglesia saludable es una congregación cuyos miembros enraizados en la Escritura y empoderados por el Espíritu Santo no solamente reflejan al mundo el carácter de Cristo, sino que también perseveran en la gloriosa tarea de hacer discípulos. Y esta es la verdad que yo quiero demostrar en esta mañana a la luz de la Escritura, con la intención de que tú y yo como creyentes ajustemos nuestra vida a estas verdades que vamos a estar considerando en esta mañana. Nosotros, la primera iglesia bautista de Dalhart, queremos ser una iglesia, hermanos, cuyos miembros estemos enraizados en la palabra y que empoderados por el Espíritu Santo reflejemos a Dalhart el carácter de Cristo y que perseveremos en la gloriosa tarea de hacer discípulos. Ahora bien, hermanos, teniendo esto en mente, lo primero que quiero considerar con ustedes en este día son las características de una iglesia saludable. Las características de una iglesia saludable. Como acabo de decir, hermano, a través de los años, muchos pastores y teólogos han escrito al respecto. Incluso, uno de los teólogos más prominentes, que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de él, el teólogo Juan Calvino, él mencionaba, amados hermanos, que habían tres marcas, o tres evidencias de que una iglesia era saludable. Y él mencionaba como estas tres marcas. Por ejemplo, él decía que una iglesia saludable era una iglesia donde se predicaba fielmente la palabra de Dios, donde se practicaban las ordenanzas bíblicas y donde se practicaba la disciplina bíblica. Y usted dirá, hermano, ¿son 9 o son 3? ¿Cuál tenía la razón, hermano? Ambas. O sea, podríamos añadir a la lista de características muchas más. Sin embargo, lo que cada característica de una iglesia saludable tiene en común es que cada una de ellas están enraizadas, están fundamentadas en las características que Cristo resalta en estos versículos. Ahora, estas características que vamos a ver deben describir no solamente nuestra congregación a nivel congregacional, sino que también debe describir la vida individual de cada miembro de nuestra iglesia, porque la iglesia somos los miembros. Amén, hermanos. So, cuando usted piensa en esta característica, la intención es que usted ajuste su vida a estas características, para que usted pueda vivir un cristianismo saludable y usted pueda tener una relación con Dios saludable y pueda llevar a cabo el propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Ahora, ¿cuáles son estas características? Mira conmigo, hermano, el versículo 7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero y el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Una vez más, Cristo comienza diciéndole a la iglesia: yo conozco tus obras. A cada una de ellas, él inicia su mensaje de esta manera, recordándole a la iglesia que Dios, hermano, y es por eso que esta expresión es tan importante. Jesucristo no es el rey, no es un rey, no es el Señor de la iglesia que está distante de la iglesia. Jesucristo es el Dios de la iglesia, pero Él no es el Dios que está en el cielo, separado de la iglesia, ignorando lo que pasa en la vida de la iglesia. Él no es, hermano, como por ejemplo, un líder que tiene a su organización y le dice: esto es lo que ustedes tienen que hacer, yo me voy
todo este hecho. No, Cristo conoce a su iglesia y está en medio de su iglesia. Amén. Cristo conoce a los que son suyos y Él está en medio de su pueblo. Él conoce a la iglesia y por eso la iglesia debe prestar atención a lo que Él dice. Amén. Y Él dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? Bueno, en este texto, hermano, Él menciona 3 obras. Y Él dice, ¿has guardado mi palabra? ¿No has negado mi nombre? Y has guardado la palabra de mi perseverancia. Mira el versículo 8. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra. Esa es la primera característica. No has negado mi nombre. Y vamos a saltar, hermano, al versículo 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que ha de venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Son 3 características él menciona. La primera, has guardado mi palabra. Yo quiero que tú notes que esta era una iglesia pequeña. Vamos, hermano, es interesante que hoy, hermano, nosotros, porque vivimos en una cultura de consumo y hemos sido informados, hemos sido discipulados de una manera extraordinaria por el mundo, nosotros valoramos mucho los números. Y para nosotros el hecho la evidencia mayor de que Dios está con una iglesia, ¿cuál es? Los números. ¿Cuán grande es la iglesia? Eso habla del respaldo que Dios le ha dado a esa iglesia, del favor de Dios para esa iglesia. Sin embargo, la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias pequeñas. Y la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, era una iglesia que no tenía recursos. Y eso lo sabemos porque el texto dice que tienes un poco de poder. O sea, era una iglesia que a los ojos de los hombres era menospreciada, no tenía nada. Sin embargo, delante de Dios tenía gran valor. Y le dice Cristo, yo conozco tus obras, aunque tienes poco poder. En otra versión dice, tienes pocas fuerzas. Dice, has guardado mi palabra. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando Cristo le dice, tú has guardado mi palabra, Cristo lo que está diciendo, aunque tú tienes pocos recursos, tú has respondido adecuadamente al mensaje de mi palabra. Guardar la palabra en la Escritura es sinónimo de obedecer la palabra, de poner en práctica la palabra. Una fe saludable, hermano, siempre va a producir el deseo de escuchar y poner en práctica la palabra de Dios en cada aspecto de la vida del creyente. Y esa es la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Es la diferencia entre una fe enferma y una fe saludable. La fe saludable produce el deseo de la iglesia de constantemente oír la palabra de Dios. El creyente, hermano, verdadero, un creyente saludable, porque cree la palabra de Dios, dice, yo necesito oír la palabra de Dios. Y cuando, hermano, la escuchamos, una fe saludable te dice, te lleva a creer esta palabra, y el creyente dice, esta palabra es verdad, yo necesito ponerla en práctica. Hermano, la primera característica de una iglesia saludable es una iglesia cuyos miembros, enraizados en la palabra y empoderados por el Espíritu Santo, desean escuchar la palabra y la ponen en práctica. Y eso lo vemos, hermano. Sabemos que esto es verdad porque a través de toda la Biblia vemos el mismo patrón. Y voy a decir algo ahora que a usted le va a sonar familiar porque lo hemos repetido muchas veces en nuestra iglesia. El patrón de la fe. ¿Cuál es el patrón de la fe? Oír, creer y obedecer. Oír, creer y poner en práctica la palabra de Dios. Si esta era una iglesia que, hermano, a pesar de todas las dificultades que tenían, ellos respondían adecuadamente a la palabra de Dios. Y ahora yo quiero preguntarte, hermano, tu fe, tú que dices fe, que tienes fe, tú que dices que eres cristiano, tú que estás bautizado, o tú que dices que eres cristiano y no estás bautizado, tu fe
te lleva, tu fe produce en ti el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero ponerte un ejemplo de cómo esto luce en el día a día. Esto luce, hermano, de la siguiente manera. Cuando tú tienes deseo en tu alma de escuchar la palabra de Dios, eso te va a llevar a ti, hermano, a organizar tu agenda, organizar tu semana alrededor de la palabra. Y tú dices, yo voy a hacer todo lo posible para liberar los días de servicio, para que ese día yo pueda estar junto con la iglesia en la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios, porque mi alma necesita esa palabra. Mi alma necesita esa palabra. Tú puedes decir que tú tienes mucha fe, pero si tu fe no produce ese deseo, tu fe es una fe muerta. Tu fe es una fe enferma. Tú necesitas a Cristo. Tú no la has visto con los ojos de la fe. Pero tu fe, te pregunto, tu fe te lleva a ti, hermano, a poner en práctica la palabra. Déjame decirte, hermano, poner en práctica la palabra de Dios no siempre va a producir el resultado que tú y yo esperamos. Porque poner en práctica la palabra de Dios te va a poner en contraposición con los que te rodean. El poner en práctica la palabra de Dios implica que tú vas a tener que sufrir. Implica que vas a tener que morir a ti mismo, a tus deseos. Implica que muchas veces vas a tener que sufrir. Y lo único que te va a llevar a ti a poner en práctica, a pesar de eso, es el creer que esta palabra es verdad y que al hacerlo, tú estás dando gloria a Dios. Amén. Hermanos, en esta semana conversaba con él y le decía, en la satisfacción de poner en práctica la palabra, de saber que tú estás ajustando tu vida a la palabra de Dios, tú estás dando gloria a Dios, hermano, es mayor que el sufrimiento o el padecimiento que puede producir el poner en práctica la palabra. Pero eso solamente lo podemos hacer por la fe. Hermano, pero esta es una iglesia que no solamente guardaba la palabra de Dios, sino que también dice Cristo, no has negado mi nombre. ¿Qué significa que ellos no habían negado mi nombre? Esto es una expresión muy importante, porque esta característica hace referencia al énfasis y al enfoque evangelístico de esta congregación. Amados hermanos, esta era una congregación de creyentes que era una iglesia saludable, y se veía que sus miembros no podían dejar de predicar el evangelio a pesar de una gran hostilidad. Yo quiero que tú mires, hermano, por un momento. Mira el versículo, hermano, 9. Dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de las sinagogas de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. En un momento vamos a ir a ese versículo nuevamente, pero lo menciono ahora porque aquí habla de un grupo de personas que estaba en medio de la iglesia, que le estaba haciendo la guerra a estos creyentes. Y Cristo los llama sinagogas de Satanás. Dice que son judíos y no lo son. Lo que está diciendo esta gente, decían que eran parte del pueblo de Dios, pero no lo son. Y a pesar de la hostilidad de estos judíos, esta iglesia continuaba predicando el evangelio. Continuaba testificando de Cristo. Ellos no negaban el nombre de Cristo, no solamente porque vivían en consistencia con el evangelio, sino que también, hermanos, no negaban el nombre de Cristo porque ellos persistían, hermanos, eran perseverantes en hacer a Cristo famoso en Filadelfia, aunque tenían poca fuerza, aunque tenían oposición. Y mi pregunta para ti en esta mañana, creyente, ¿tu fe es lo suficientemente saludable que te lleva a ti a predicar el evangelio? Hermanos, una vez más, una fe saludable, una iglesia saludable es una iglesia cuyos miembros no pueden parar de dar a conocer a Cristo a otras personas. ¿Y saben por qué, hermanos, digo esto?
Porque y yo quiero que tú te grabes esto en tu mente, en tu corazón. Una fe saludable te lleva, hermano, a poner tus ojos en Cristo y en su gloria. Cuando tú crees que Cristo es verdaderamente quien Él dice que es, cuando tú crees que verdaderamente Él es Dios, el Salvador, cuando tú crees que Él es el Hijo de Dios y Él ha salvado tu vida, hermano, eso te va a impulsar a predicar constantemente el Evangelio. El evangelismo es algo que en una iglesia saludable, el evangelismo es orgánico. Tú no tienes que decirle a los miembros de la iglesia, hermano, vamos a predicar. Tú no tienes una iglesia saludable, no hay que decirle, hermano, el día 3 de mayo vamos a reunirnos, que vamos a ir casa por casa a predicar. Una iglesia saludable, sus miembros, cada día con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, son intencionales en buscar la oportunidad de dar a conocer a Cristo, de llevar a esa persona a mirar a Cristo, a considerar a Cristo como lo más sublime en la vida. Porque esa persona, el creyente que tiene fe, quiere que Cristo sea conocido. Cuando la fe está enferma, una fe enferma, hermano, es una fe que te lleva a enfocarte en ti mismo, en tus propias necesidades, en tus propios deseos. Una fe enferma lleva al hombre a vivir alrededor de sí mismo. Pero una fe saludable lleva al creyente afuera. Que otros conozcan a Cristo, aunque tenemos pocas fuerzas y pocos recursos. Hermanos, tu fe te lleva. Tu fe ha hecho de ti un discípulo de Cristo que hace discípulos. Y hermano, y de esto hemos hablado muchas veces en nuestra iglesia, pero yo quiero enfatizarlo, hermano, porque aparte de todo, el propósito de la iglesia es hacer discípulos. No importa, hermano, y cada vez que hablo de esto, y me recuerdo porque, por la característica de esta iglesia, esta es una iglesia que no tenía, no digo muchos recursos, pero enfatizaba, se esforzaba en predicar el evangelio, hermanos. Y viene a mi mente aquel hombre que era ciego de nacimiento, que fue sanado por Cristo. Cuando los fariseos empezaron a cuestionarlo, los fariseos le preguntan a Cristo, a este hombre, ¿tú no sabes que este hombre es un pecador? O sea, están acusando a Cristo de ser un pecador. Y este hombre le responde, si es pecador o no, yo no sé. ¿Qué te está diciendo eso? Que ese hombre no tenía ni la menor idea de lo que era la doctrina bíblica de la impecabilidad de Cristo. Ese hombre no sabía nada. Dice, si es pecador o no, yo no sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego, pero ahora veo. El verdadero creyente no dice, es que yo no tengo, la fe saludable no dice, no te lleva a decir, es que yo no tengo todo conocimiento, no estoy preparado lo suficiente. Una fe saludable te dice, yo no tengo todas las respuestas, pero yo quiero decirte que Cristo es el Salvador. Él me salvó, Él perdonó mi pecado y Él está transformando mi vida. Yo quiero que tú conozcas a ese Cristo. Amén. Ese Cristo es lo que tú necesitas. Amén. Por eso Cristo dice, oye, ustedes no han negado mi nombre. Pero eso también que han guardado la palabra de la perseverancia en el versículo 10, hermano. Y esta palabra de perseverancia hace referencia a la resiliencia de esta congregación, que a pesar de la persecución y a pesar de la oposición de los falsos creyentes, esta iglesia, hermano, perseveraba en el evangelio, obedeciendo la palabra y predicando a Cristo. Era una iglesia perseverante, era una iglesia que respondía a la palabra de Dios, era una iglesia que activamente hacía discípulos. Ahora, cuando tú ves esta característica, tú debes de preguntarte, bueno, ¿y de dónde se desprenden estas características? Yo creo que tú mires de nuevo el verso 8. Mira un detalle importante en este verso. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando tú lees ese pasaje, tú pudieras pensar, bueno, Dios ha abierto una puerta delante de ellos,
Porque aunque ellos son poquitos, ellos eran obedientes, ellos predicaban, y porque ellos eran obedientes, porque ellos predicaban y porque ellos eran perseverantes, entonces Dios le abrió la puerta. Y evidentemente, eso es lo que da a entender el texto. Sin embargo, es importante resaltar que estas características no eran inherentes de la iglesia. Estas características tenían un origen. ¿Cuál era el origen de estas características? Amados hermanos, el origen de esta característica era la unión de esta iglesia con Cristo. Amén. Mira conmigo, vamos a regresar al versículo 7. Dice, el santo y el verdadero. La palabra, hermano, Cristo se identifica como el santo, como el verdadero. Y la palabra santo en la Biblia es un término que se usa para describir a la divinidad, a Dios. Es un texto que se usa, hermano, un título o una característica que resalta la divinidad absoluta y exclusiva de Dios. Él no es un santo, Él es el santo. Él es superior, Él está separado de toda la creación y en Él no hay pecado. Pero también es un término que se utiliza es un término, hermano, mesiánico. Cuando la Biblia habla del santo en el Nuevo Testamento, está hablando de Cristo como el Mesías que viene a instaurar su reino mesiánico entre los hombres. Dice el santo y el verdadero. Hermano, la palabra verdadero no solamente está diciendo que Cristo es fidedigno, digno de confianza, sino que también está diciendo que Él es el verdadero Dios. Amén. Y las características de esta iglesia, ellos guardaban la palabra de Dios porque ellos, hermano, al someter su vida a la palabra de Cristo, ellos reflejaban el carácter santo de Cristo. Ellos, hermanos, cada estas características nacían, brotaban ¿de qué? De la unión y la relación que esta iglesia tenía con Cristo. Esta era una iglesia que perseveraba en mantener su relación con Cristo. Y por eso, hermano, ellos podían perseverar. Porque, hermano, ¿y por qué ellos perseveraban en dar a conocer el nombre de Cristo? Porque ellos sabían, ellos estaban convencidos de que Cristo era el verdadero Dios. Amén. ¿Tú sabes cuántos dioses habían en Filadelfia? ¿Cuántas religiones? Si hay algo que tienen las religiones, es que todas las religiones, no importa cuál sean, todas dicen, nosotros somos la verdadera. Nosotros somos la verdadera. La verdad es Cristo. Amén. Y ellos, porque estaban convencidos de que entre tantos dioses, Cristo es el santo y el verdadero, ellos no negaban su nombre. Amén. Era, hermano, yo lo que quiero que tú notes que el origen de estas características no eran de su propia fuerza. Venían, se alimentaban, estaban fundamentadas de su relación con Cristo, el santo y el verdadero. Ahora, mira cómo Cristo, hermano, nos enseña esta verdad. Yo creo que tú buscas por un momento en tu Biblia Juan capítulo 15, verso 4. Juan capítulo 15, verso 4. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4. Este es un texto que muchos de ustedes conocen, pero está muy relacionado a este pasaje del versículo. Juan 15, 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Es por eso que nosotros afirmamos en esta mañana
que las características de esta iglesia tienen un origen en común: Cristo. Cuando los creyentes enraizamos nuestra vida en la palabra de Dios, en Cristo, nosotros vamos a dar frutos. Dice Cristo: permaneced en mí y yo en vosotros. Hermano, yo me pregunto en esta mañana, ¿cómo yo puedo permanecer en Cristo y cómo Cristo permanece en mí? Hermano, yo permanezco en Cristo y Cristo permanece en mí cuando mi vida, hermano, está enraizada en la palabra de Cristo. Cuando mi vida está llena de la palabra de Cristo, yo permanezco en Él y Él en mí. Y cuando la palabra de Cristo mora en ti y tú permaneces en Él y Él en ti, tú vas a dar fruto. ¿Qué fruto? Frutos de obediencia. Tú no vas a negar el nombre del Señor y vas a perseverar en la fe. Como resultado, tu fe será una fe saludable. Ahora, yo quiero que tú consideres cómo esta iglesia, porque ya vimos el origen, cómo esta iglesia mantenía estas características. Evidentemente, esta iglesia mantenía las características, tanto el origen como el mantenimiento de estas características estaban en ¿quién? En Cristo. Pero hay un detalle importante. Yo quiero que tú, hermano, regrese conmigo a Apocalipsis, capítulo 3. Y mira conmigo, hermano, el verso 11 por un momento. Vamos a saltar al verso 11. Dice: vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Fíjate que aquí hay un imperativo del Señor para la iglesia. Retén lo que tienes. Mantén estas características. Continúa perseverando. Aférrate a estas características que hablan de la salud de tu fe. ¿Y cómo lo debían hacer? Mira la motivación que Cristo le da. Vengo pronto. Retén lo que tienes. Hermano, la única manera de mantener la salud de una iglesia y la salud de tu fe es cuando tus ojos están enfocados no solamente en Cristo, sino en la gloriosa verdad de que Cristo regresará por nosotros. Cuando tú vives tu vida cristiana y tu fe te lleva a poner los ojos en la verdad de que Cristo regresará, hermano, esa gloriosa verdad, esa gloriosa esperanza triunfa sobre las aflicciones temporales de esta vida. Porque, amados hermanos, cuando tú y yo nos desanimamos, ¿tú sabes por qué los cristianos nos desanimamos? Porque nuestros ojos están enfocados en las cosas de este mundo, en los sufrimientos de este mundo. Y es ahí donde tú te empiezas a preguntar: si Dios es tan bueno, ¿por qué? Y hermano, estamos tan fascinados con las cosas de este mundo, hermano, con la fanfarria de este mundo, que hemos quitado nuestros ojos de Cristo y hemos olvidado, hermano, de que Cristo regresará. Cuando tú ves la Biblia, tú te vas a dar cuenta en el Nuevo Testamento que una de las cosas que Dios usa, una de las verdades que Dios usa para mantener a su iglesia activa, hermano, y vibrante, es llevando a la iglesia a considerar la verdad de que Cristo viene pronto. De hecho, el libro de Apocalipsis termina con esta verdad. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Cuando la iglesia en el primer siglo se saludaba, uno de los saludos que la iglesia se usaba, ¿sabes cuál es? Maranata. Maranata. ¿Tú sabes qué significa Maranata? Cristo viene. Cristo viene. Y la iglesia debía estar supuesta a animarse unos a otros, recordándonos mutuamente que Cristo volverá, para que de esa manera podamos retener lo que tenemos y mantener la salud de nuestra iglesia y de nuestra fe. Amén, hermanos. Amados hermanos, quiera Dios en su gracia promover en ti y en mí, por medio de su palabra y a través del Espíritu Santo, estas características. Porque cuando estas características están en ti y en mí, tú y yo vamos a valorar la predicación fiel de la palabra de Dios. Vamos a tener una teología bíblica. Vamos a practicar la disciplina bíblica. Vamos a tener un buen entendimiento del Evangelio y de la conversión, cómo Dios salva a pecadores. Quiera Dios
hermano, llevarte a ti y a mí a ajustar nuestras vidas a estas características. Si estas características no están en ti, en esta mañana es evidencia de una de dos cosas. Uno, o tu fe está muy enferma y necesitas ser restaurado por Cristo, o tu fe es una fe completamente muerta. Y es mi oración que al escuchar esta verdad tú no te quedes callado, no te quedes diciendo, oh, buen mensaje, sino que tú puedas someterte a estas verdades. Ahora, quiero terminar en esta mañana. El domingo que viene vamos a continuar con este mensaje, pero quiero terminar en esta mañana con una descripción que Cristo hace de Él mismo. Y quiero que mires el verso 7 nuevamente. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice. Hermanos, ya vimos lo que santo y verdadero significa. Y el domingo que viene vamos a retomar esta expresión, porque la expresión, el que tengo, yo soy el que tiene la llave de David, es el fundamento del mensaje de la carta. El domingo que viene lo vamos a retomar. Pero lo único que quiero resaltar de esta expresión en esta mañana es lo siguiente. Esta expresión habla de la autoridad que Cristo tiene, hermano, para llevar a cabo y establecer su reino en la tierra. Y el domingo que viene te lo voy a demostrar bíblicamente, pero lo que quiero resaltar en esta mañana, hermano, es que esta expresión hace referencia, hermano, a un evento que ocurrió en la historia de Israel, que había un administrador en Israel que no estaba llevando bien su función, y Dios lo reemplaza por otro. Y de este otro, hermano, lo vamos a ver el domingo que viene, dice Dios, y yo le daré las llaves de David. Lo cual significaba que este hombre, como administrador de Israel, tenía la autoridad de gobernar y de administrar la vida de Israel, los asuntos de Israel. Y este hombre era un tipo de Cristo. Ahora, cuando dice, hermano, que Cristo es el que tiene las llaves de David, es una expresión que habla de que Cristo es el que tiene la autoridad de establecer su reino en la tierra. En otras palabras, Cristo es el que tiene la autoridad de abrir el reino de los cielos y de cerrar el reino de los cielos. Él es el que tiene la autoridad de dar entrada al reino de los cielos, y Él tiene la autoridad de cerrar las puertas del reino de los cielos a quien a Él le plazca. La autoridad le pertenece a Cristo. Ahora, ¿por qué mencionó esto? Porque evidentemente Él le dice a esta iglesia, yo he abierto una puerta grande delante de vosotros. Y vamos a ver el domingo que viene lo que esto significa. Pero quiero terminar en esta mañana, hermanos, de esta manera. Iglesia, Cristo es el que tiene la autoridad de hacerte crecer en su reino. Permanece. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, niño, adolescente, joven, adulto, tú necesitas unir tu vida a Cristo en esta mañana, porque Él es el único que te puede dar entrada al reino de los cielos. Y Él es el único que puede cerrar para ti las puertas del reino de los cielos. No sé cuántos de ustedes han escuchado el relato bíblico del arca de Noé. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído este relato bíblico? Dice la Biblia, hermano, que cuando Noé estaba construyendo el arca, o sea, Dios la construyó porque Dios anunció que iba a traer juicio sobre la tierra por la maldad de los hombres. La maldad era tanta que Dios determinó traer juicio y exterminar la raza humana, aunque no completamente. Y le dijo a Noé, construye un arca. Y ahí iban a meter una para de cada animal. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando Noé construyó el arca y Noé y los animales entraron al arca, la Biblia específicamente dice en Génesis que la mano de Dios cerró la puerta del arca. Lo cual significa que nadie podía entrar y nadie podía salir. Y yo quiero
decirte a ti, niño, joven, adolescente, adulto que estás sin Cristo, hoy la puerta del arca de la salvación está abierta para ti. Esa puerta, Cristo la ha abierto. Él es el arca de la salvación. Y la manera de entrar a esta arca de salvación, la manera de unir tu vida a Cristo, es creyendo en Él, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, y arrepintiéndote de tus pecados. Porque a Él Dios le dio la autoridad de abrir o cerrar las puertas del reino. Amén. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, yo te ruego, como si Dios rogase por medio de mí, arrepiéntete de tu pecado, pecador. Corre a Cristo, cree en Él, porque Él fue enviado por el Padre para nuestra salvación. Él vino a este mundo, tomó nuestra humanidad, murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso para que el que cree en Él y se arrepiente tenga entrada al reino de los cielos y sea perdonado. Por eso que yo te ruego una vez más, arrepiéntete, pecador, cree en Jesucristo y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Amén. En esta mañana quiero invitarte a que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Y si tú eres cristiano, si tú estás en Cristo, pídele al Señor en esta mañana que Él produzca en ti o fortalezca en ti, si ya las tienes, estas características de una iglesia saludable que hemos visto en esta mañana. Si tú eres miembro de la iglesia, pídele a Dios que en nuestra congregación estas características sean orgánicas. En esta semana, si tú eres miembro de la iglesia, dedica tiempo a estar en la palabra, a estudiar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios. Llena tu mente y tu corazón de esta palabra. En esta semana sal, ve, deja de enfocarte en ti mismo, en tus propios problemas, y ve y sé intencional en hacer discípulos. No niegues el nombre de Cristo. Persevera en la fe y en la obediencia, poniendo tus ojos en Cristo y en la realidad de que Él viene de nuevo por la iglesia. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, yo quiero animarte que ahí donde tú estás, tú ores al Señor y digas: Señor, ten misericordia de mí y dame fe para creer y guíame al arrepentimiento. Mi amigo pecador, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y tú serás salvo. Quiero darte un minuto para que ahí donde tú estás, tú ores, rogándole a Dios que le aplique su palabra a tu alma. Quiero invitarle a que se ponga en pie y vamos a terminar en oración en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra y de ser instruidos por ti. Yo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestros corazones y que tú, Señor, nos lleves a ponerla en práctica en esta semana. Señor, como te rogamos al principio del servicio, usa esta palabra para salvar a los que no te conocen, para revitalizar nuestra iglesia, para renovar nuestra fe, para guiarnos a la obediencia. Señor, en esta semana ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo. Mueve nuestros corazones a animarnos unos a otros con la realidad de que tú regresarás por nosotros. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús.
en el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.